Revelador testimonio. Niño de 3 años recuerda muerte en experiencia divina. Milagros confirmados. En un pequeño barrio hispano donde la fe era como el sol que brilla en cada mañana, vivía un niño llamado Mateo, lleno de vida y risa. La emblemática iglesia de San Juan Bautista se alzaba majestuosa cerca de su hogar, un lugar donde todas las familias, como la suya, se reunían cada domingo en fervorosa oración, clamando a la Virgen de Guadalupe por salud y esperanza. Pero una tarde, bajo el cielo gris y una lluvia tenue, un giro inesperado cambiaría todo. Mientras jugaba con su triciclo, un pequeño tropiezo lo llevó a una caída que lo dejó inmóvil. En ese instante, la luz de su vida pareció apagarse. Pero, en lugar de la oscuridad, Mateo se encontró en un resplandor tan brillante que cegaba sus ojos. A su alrededor, seres de luz danzaban como destellos de estrellas, enviando palabras dulces como el viento en primavera. «Estás a salvo, pequeño», le decían. Era un lugar donde no existía el dolor, un paraíso donde la tristeza jamás había pisado. Cuando el niño despertó, sus ojos reflejaban un conocimiento profundo, como si hubiera visto lo que pocos han tenido la fortuna de conocer. «Dios está aquí y cuida de nosotros», repetía una y otra vez como un eco divino que resonaba en el corazón de quienes le escuchaban. Pero la comunión de fe que antes lo abrazaba ahora se tambaleaba, atrapada entre la incredulidad humana y la simplicidad de un niño. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. A partir de ese momento comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Los que escuchaban a Mateo empezaron a experimentar sanaciones milagrosas. Dolencias que pesaban como montañas desaparecieron, dejando solo lágrimas de gratitud y alegría en los rostros de los fieles. Parecía que la comunidad jamás había estado tan unida en la devoción, y las conversiones se multiplicaban como flores después de la lluvia. Cada historia que contaba Mateo era un destello en la oscuridad, cada susurro una nueva oración. En una noche de oración en San Juan Bautista, el templo se llenó hasta los bordes de almas expectantes. El aire vibraba con fervor, como si el mismo cielo estuviera escuchando. Mateo, con su pequeño cuerpo lleno de luz, dio un paso adelante. «Dios nos ama, nos cuida», exclamó, su voz resonando con fuerza. La atmósfera se cargó de emoción y esperanza. El corazón de aquellos presentes palpitaba con un anhelo divino. Sin embargo, de repente una sombra oscura atravesó el templado. Un murmullo de incertidumbre se hizo eco entre la multitud. Las dudas comenzaron a florecer en medio de la fe. ¿Era suficiente solo la palabra de un niño para sostener a esta comunidad en su camino hacia la verdad? Mateo, pequeño pero valiente, miró hacia arriba, buscando respuestas entre la luz que siempre había abrazado. La noche estaba aún joven y el futuro de la comunidad pendía de un hilo de esperanza. La luz en los ojos de Mateo prometía algo más, algo profundo. ¿Qué señal enviaría Dios y qué milagros estaban aún por suceder? Las oraciones se elevaban y el misterio divino apenas comenzaba a desvelarse. La noche continuaba su curso, imperturbable, como un reloj divino marcando momentos de espera y deseo. Mateo, con su pequeña estatura, parecía el puente entre lo humano y lo celestial. Los ojos de los fieles se posaban en él, llenos de confusión, esperanza y, sobre todo, fe. La atmósfera en el templo seguía transformándose, uniendo corazones y creando un lazo espiritual que vibraba con cada palabra que brotaba de los labios del niño. Luego,
Una mujer mayor, con el rostro surcado por las líneas del tiempo, se levantó. He sido testigo de tantos milagros, pero la duda ha tomado mi corazón, confesó, con un nudo en la garganta. ¿Qué puedo hacer para creer de nuevo? Su voz temblaba, y el eco de sus palabras resonaba en el templo, tocando a otros que sentían lo mismo. Mateo, sin dudarlo un momento, giró su mirada hacia ella. La fe es como una semilla, dijo con una dulzura que derretía corazones. Las palabras del niño, aunque sencillas, eran como un suave abrazo que alimentaba a los que habían estado a punto de rendirse. La mujer respiró hondo, sintiendo que la luz del niño iluminaba sus rincones más oscuros. En ese momento, un murmullo de esperanza se esparció por el templo. Los ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez eran de luz y amor. Más y más personas comenzaron a compartir sus cargas, sus dudas, sus anhelos. Una niña habló sobre su miedo a la oscuridad, un joven confesó su lucha con la depresión, y un padre rogó por su familia rota. Mateo escuchaba cada historia como si fueran oraciones. De repente, como respuesta a las súplicas, un aire fresco recorrió el salón. Las velas en el altar titilaron y algunos sintieron una oleada cálida abrazándolos. «Es Él», susurró una voz en el rincón. «Dios está aquí con nosotros», resonó el eco en varias bocas, como una melodía que unía a la congregación en un solo canto de fe. Mientras la noche avanzaba, algo impactante ocurrió. Un hombre, que anteriormente había estado en el fondo oscuro del templo, se levantó y caminó hacia Mateo. Sus ojos estaban llenos de fervor y gratitud. «Mi madre ha estado muy enferma, y tú, pequeño, me has dado la luz que necesitaba. Creo en tus palabras». Mateo, con su inocencia, sonrió y lo miró profundamente. «Dios es más grande que cualquier enfermedad. Confía en Él». El hombre, con su fe renovada, se retiró a su lugar, su corazón palpitando con una esperanza que no había sentido en años. Esa energía contagiosa empezaba a envolver a todos en el templo, como si cada oración pronunciada se convirtiera en un hilo de oro que tejía una mayor red de fe y unidad. Pero en medio de este despertar espiritual, las sombras que habían aparecido al principio no se habían disipado completamente. Un murmullito de desconfianza seguía entre los presentes, cuestionando si todo esto era realmente la obra de Dios o solo el resultado de un niño soñador. ¿Podría Mateo tan pequeño ser el instrumento de revelación divina? Mientras eso ocurría, una suave ráfaga de viento se llevó una vela del altar, apagándola. Las luces temblaron y volvieron a iluminar el espacio, creando un efecto maravilloso que pareció ser una respuesta divina a las ansias del corazón colectivo. Las miradas se centraron en Mateo nuevamente, quien solo sonrió. Su pequeño corazón albergaba la fuerza de la fe. ¿Cuál sería el próximo milagro que se desvelaría aquella noche? ¿Se atrevería la comunidad a entregarse por completo a este nuevo llamado de esperanza? Las preguntas flotaban en el aire, mientras el camino hacia lo divino apenas comenzaba a abrirse. ¿Qué señales de arriba estaban por llegar? La atmósfera en el templo se tornaba cada vez más densa, entremezclándose los anhelos y las inseguridades de los presentes. Mateo, aún luminoso, parecía ser el faro que guiaba a su comunidad en medio de la tormenta. Al confiar, todo es posible, decía constantemente, y esa simple verdad comenzaba a arraigarse en los corazones de quienes lo escuchaban. Un padre, con la voz entrecortada, fue el siguiente en levantarse. «Perdí mi camino. Mis decisiones me han traído dolor a mí y a mi familia. ¿Puede realmente Dios perdonar un corazón tan roto?» Las palabras del hombre tenían la fuerza de un grito desesperado, resonando a lo largo y ancho del templo, atraídas como un imán por la luz que emanaba Mateo. El niño se acercó a él, mirándolo profundamente. «Dios nunca deja de amar», dijo con sinceridad. «Tu dolor puede transformarse en luz si crees en su amor.
nada es demasiado grande para él. El padre sintió que esas palabras atravesaran la barrera de su desesperación como si un torrente de paz lo envolviera. Las velas parpadeaban, danzando al compás de la energía espiritual que iba en creciendo. Algunos miembros de la congregación comenzaron a levantar sus manos, justificados en su fe renovada, mientras otros experimentaban una inexplicable quietud en sus corazones. Era como el soplo del Espíritu Santo recorriendo cada rincón, despertando recuerdos de bendiciones olvidadas. En ese instante, la mujer mayor que había preguntado anteriormente se levantó una vez más. «Mateo, tú mencionaste las semillas. ¿Cómo puedo sembrar de nuevo en mi vida?» Su voz, ahora segura y plena de determinación, contagió a los demás. «Riega tu semilla con oración y amor», respondió Mateo con un brillo en su mirada. «Confía que las pruebas son parte del crecimiento. Cada día es una nueva oportunidad para florecer». Estas palabras envolvían a la congregación en un abrazo espiritual, donde la esperanza y la fe se entrelazaban como ramas de un árbol bien cuidado. Las lágrimas brotaban, pero ya no eran de duda, sino de liberación. Mientras el tiempo avanzaba, la confusión que había flotado antes se disipaba. Las sombras, aunque aún presentes, parecían tener menos poder. La fe de cada persona iluminaba el templo como si fuera una constelación que recordaba que, aún en la noche más oscura, siempre hay estrellas brillando. Un joven en la esquina, que había permanecido en silencio, se levantó por primera vez. «¿Es posible que esa luz brille dentro de mi corazón quebrantado?», preguntó, su voz temblando. «Es posible cuando permites que la luz entre», aseguró Mateo con una confianza que desarmaba. «No temas abrir tu corazón, porque será llenado». En un momento de profunda conexión, una ola de murmullo de afirmación surgió alrededor, como un coro de fe que se unía en una sola voz. Sin embargo, cuando la noche parecía estar cargada de milagros, el silencio sagrado se vio interrumpido por un estruendo repentino. La puerta lateral del templo se abrió de golpe y una figura encapuchada apareció, trayendo consigo una sombra envolvente que hizo que muchos retrocedieran. El pánico y la incertidumbre se manifestaron en los rostros de los presentes. ¿Quién era esa figura? ¿Venía a perturbarlos o a traer otro mensaje de revelación? Mateo, observando la escena con una calma inexplicable, sintió que su pequeño corazón latía con más fuerza. Respiró hondo, recogiendo la luz a su alrededor. La congregación guardó silencio, esperando su próximo movimiento. ¿Podría esta sombra ser una prueba de su fe? ¿Estaba el cielo enviando una prueba que llevaría al pueblo a un nivel aún más profundo de conexión divina? La tensión en el aire era palpable, y todos los ojos se posaron en Mateo, expectantes ante lo que vendría. El silencio se convirtió en un momento eterno mientras todos esperaban la reacción de Mateo. La figura encapuchada avanzó lentamente, y una brisa helada se coló en el templo, desafiando la calidez del amor que había comenzado a brotar. Sin embargo, en vez de retroceder, Mateo dio un paso decidido hacia la sombra. «¿Quién eres?», preguntó, con una voz firme que resonó en el espacio, como un eco de fe. Los rostros tensos comenzaron a relajarse. Había valientes que levantaron sus miradas, buscando en Mateo la confianza que siempre les había ofrecido. La figura, tras un breve silencio, se quitó la capucha, revelando un rostro conocido. Se trataba de Samuel, un antiguo miembro de la comunidad que había estado ausente durante años. Muchos murmuraron su nombre, una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué había estado haciendo? «Regresé en busca de respuestas», comenzó Samuel, su voz temblando. «He estado perdido, buscando en lugares oscuros y cometiendo errores que no puedo olvidar. Pero en mi corazón siempre he sabido que aquí, entre ustedes, puedo encontrar de nuevo mi hogar». Mateo vio la lucha de Samuel,
conociendo su historia, su corazón dolido por decisiones pasadas. La oscuridad puede ser profunda, pero jamás es más grande que la luz que Dios ofrece. ¿Te atreves a compartir el peso de tu carga con nosotros?, invitó. Samuel asintió, los ojos húmedos. Perdí a mi familia, a mis amigos, y me sumergí en el vacío que causó mi ausencia. La culpa debe ser mi sombra constante. Las palabras de Samuel despertaron un murmullo entre la congregación, pues todos habían sentido en algún momento la distancia del amor y la luz. «Nada puede separarte de este amor», exclamó Mateo, con la fuerza de quien ha visto milagros. Hoy es un nuevo comienzo. No permitas que el pasado defina tu futuro. Aquí tienes una familia que te espera. La mujer mayor, que había compartido su anhelo por nuevos comienzos, se acercó. Con una voz suave le ofreció una mano a Samuel. Todos hemos perdido algo, pero también hemos encontrado esperanza y renacimiento. No estás solo. Con lágrimas en sus ojos, Samuel tomó la mano extendida, sintiendo que un hilo de amor lo conectaba de nuevo a ese lugar sagrado. Fue un momento en que el mundo se detuvo y el amor llenó el aire. Los rostros en la congregación comenzaron a cambiar. La incertidumbre se transformó en compasión. Cada uno de ellos había caminado por un camino de sombras. «Nada puede separarte de este amor», exclamó Mateo, con la fuerza de quien ha visto milagros. Hoy es un nuevo comienzo. No permitas que el pasado defina tu futuro. Aquí tienes una familia que te espera. La mujer mayor, que había compartido su anhelo por nuevos comienzos, se acercó. Con una voz suave le ofreció una mano a Samuel. Todos hemos perdido algo, pero también hemos encontrado esperanza y renacimiento. No estás solo. Con lágrimas en sus ojos, Samuel tomó la mano extendida, sintiendo que un hilo de amor lo conectaba de nuevo a ese lugar sagrado. Fue un momento en que el mundo se detuvo y el amor llenó el aire. Los rostros en la congregación comenzaron a cambiar. La incertidumbre se transformó en compasión. Cada uno de ellos había caminado por un camino de sombras. Ahora, al abrir sus corazones, la luz se hacía más brillante. Fue en ese instante donde varios comenzaron a levantarse, compartiendo sus propias historias de dolor y redención. La atmósfera del templo estaba impregnada de una corriente que desbordaba amor y fe. La oración se convirtió en un puente que conectaba a cada persona, transformando el dolor en fortaleza. «Vamos a orar por Samuel», susurró una voz entre los congregados, y rápidamente las manos se levantaron, formando un círculo de unidad y esperanza. Mateo observó cómo la luz eterna recorría los rostros de cada uno. Sus corazones latían como uno solo, y la sombra que había entrado se transformó en luz. El templo respiraba esperanza. Pero en medio de la exaltación, el consuelo y la unidad, algo dentro de Mateo comenzó a inquietarlo. Una voz suave en su interior parecía susurrarle sobre secretos aún por revelar. ¿Estaba esto solo el comienzo de un viaje aún más profundo? ¿Qué otras sombras estaban por salir a la luz? Las velas parpadeaban al compás de la fe renovada, y Mateo vio hacia las puertas. ¿Qué más vendría? La noche estaba cargada de posibilidades, y solo el tiempo les mostraría lo que el cielo había guardado para ellos. Mateo se quedó en el centro del templo. Su corazón latía con fuerza. La luz de la esperanza envolvía a cada uno de los congregados, pero una inquietud le recorría el alma. Se preguntaba si la llegada de Samuel estaba ligada a algo más grande, un llamado que apenas comenzaba a revelarse. La fe vibraba en el aire, pero había un eco de algo aún no manifestado. Mientras los miembros de la congregación se entrelazaban en abrazos y palabras de aliento, Mateo sintió un suave toque en su brazo. Era Lucía, una muchacha joven con ojos llenos de luminiscencia. «Mateo», susurró,
Hay algo que siento, algo que viene. No sé si puedo explicarlo, pero es como si Dios quisiera que estuviéramos preparados para lo inesperado. Mateo la miró, sintiendo en su propia piel la certeza de su declaración. ¿Cómo dices que te sientes, Lucía?, preguntó, la mirada fija en ella, buscando claridad en medio de la bruma. Ella tomó un respiro profundo. He soñado con un niño que habla de cosas que nunca ha vivido. Su voz es pura y sincera, y en mis sueños él menciona milagros y así cosas que parecen imposibles. Me da miedo, pero hay una luz tan brillante que no puedo ignorar, explicó Lucía con un tono entre luz y temor. Las palabras de Lucía resonaron en el corazón de Mateo. ¿Sería este niño la respuesta a las preguntas que aún lo atormentaban? ¿Representaba un mensaje de esperanza y renovación? Mientras pensaba en esto, el murmullo de la congregación se intensificaron. «Mateo, escucha esto», gritó un hombre de la parte de atrás levantando su mano. «La tía de una amiga mía acaba de regresar de un viaje. Ella estuvo en un retiro donde escuchó el testimonio de un niño que vivió algo increíble después de un accidente». La congregación se volvió hacia él, ojos curiosos y corazones expectantes. «¿Qué pasó en ese retiro?», preguntó Mateo, con cada palabra cargada de anticipación y fe. «Dicen que este niño de 3 años tuvo una experiencia de cerca con la muerte y regresó con historias de amor, de cómo se siente estar en la presencia de Dios, de la luz que le llenaba. Habla de un lugar donde no hay miedo y solo paz. Su testimonio está transformando vidas», relató el hombre, mientras su emoción llenaba el ambiente. La algarabía fue convirtiéndose lentamente en oración. La congregación comenzó a murmurar en voz baja. Palabras de asombro y gratitud se entrelazaban con la narración. Mateo sintió cómo se formaba una energía poderosa en el templo, una conexión entre lo celestial y lo terrenal. Con cada palabra, la fe de todos se avivaba. Tal vez este niño sea un recordatorio de la inocencia y la certeza de lo divino, meditó Mateo mientras sus ojos examinaban las caras de sus hermanos y hermanas en la fe. Dios quiere que recordemos que Él está siempre con nosotros, incluso cuando no lo vemos. Las luces del templo comenzaron a parpadear, como si el cielo mismo estuviera respondiendo a la reverberación de sus corazones llenos de expectativa. Mateo se dio cuenta de que la noche no solo traía desafíos, también traía promesas. Y mientras el aire se llenaba de oraciones alzadas, Mateo sintió un impulso en su interior. «Mañana vamos a buscar al niño, vamos a escuchar su testimonio. Tal vez la verdad que él trae sea la luz que todos necesitamos». Pero en ese momento, las puertas del templo se abrieron bruscamente, y una ráfaga de viento helado atravesó el lugar, trayendo un aroma extraño que despertó una inquietud. La atmósfera cambió, y una sensación de que algo más estaba por llegar se desbordó entre los fieles. «¿Qué será ahora?», pensó Mateo, al mirar hacia la puerta, mientras la curiosidad y la angustia danzaban en su corazón, atrapándolo entre el deseo de saber y el temor a lo desconocido. ¿Les estaban enviando una señal del cielo, un nuevo milagro que aún no se habían imaginado? Una inquietud recorrió el templo, mientras cada mirada se posaba en la puerta que crujía. La luz de las velas titilaba, creando sombras danzantes en las paredes, como si el mismo ambiente respirara en expectativa. Todos esperaban, algunas manos entrelazadas con fuerza, otras elevadas al cielo, y el murmullo de oraciones se hacía más intenso, casi palpable. «¿Qué habrá detrás de esa puerta?», pensó Mateo, sintiendo cómo su corazón late con mayor fuerza. La brisa fresca trajo consigo un ligero murmullo, como si los ángeles hablaran en un susurro. Eran susurros que llevaban consigo el aroma de lo sobrenatural, dejando a todos en un estado de alerta. La congregación, unida en un tema común de curiosidad y temor, comenzó a formular preguntas en voz baja.
¿Será un mensaje divino? ¿Viene el niño que hemos estado esperando? Cada palabra lanzada al aire se sentía cargada de promesas y anhelos. Cuando el viento finalmente se calmó, una figura pequeña apareció entre la entrada, iluminada por la luz del templo. Era un niño de 3 años, con ojos que brillaban como 2 estrellas llenas de vida. Su aspecto parecía surgir de una pintura celestial. Mientras caminaba con confianza, un silente asombro se adueñó de todos. «Él es», murmuró Lucía, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Es el niño». Mateo sintió una mezcla de emociones potentes, un estallido de esperanza y anhelo. Se hizo el silencio, y en ese momento cada instante parecía eterno. El niño se acercó al altar, mirando a su alrededor con una inocencia que nada en el mundo podría oscurecer. «¿Quién eres, pequeño?», preguntó el pastor con ternura y asombro. Los murmullos se convirtieron en un susurro reverente. El niño sonrió, dejando escapar una risa que tenía el eco de la infancia, pura y alegre. «Vengo a contarles», dijo con voz suave, «sobre el lugar donde todo es amor. Estuve allí y todo lo que hay aquí abajo no puede compararse». Mateo se estremeció. La fe había empezado a brotar en él como una flor en primavera. Las palabras del niño estaban llenas de la esencia de lo divino, y cada persona en la congregación sintió la energía vibrando a su alrededor. «¿Su alrededor? ¿Qué viste?», preguntó un hombre, incapaz de contener su curiosidad. «Vi luz, vi personas felices. Allí no hay tristeza», respondió el niño, su mirada enfocada en un pequeño punto detrás de todos ellos, como si estuviera viendo algo más allá de lo que los ojos podían percibir. «Vi a Dios. Él me abrazó y me dijo que volviera a decirles que no tengan miedo, que Él está siempre con nosotros». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de algunos congregados, y la atmósfera se llenó de una profunda paz. Mateo casi podía tocar la presencia de Dios en ese instante. El niño continuó, relatando en un lenguaje sencillo historias de amor y perdón, revelando verdades que resonaban en lo más profundo del ser. Cada historia parecía atravesar las almas con luz, como rayos de esperanza en medio de la oscuridad. «Pero hay algo más», dijo el niño, mirando profundamente a cada persona. «Hay un camino que deben seguir. Para llegar a la paz, deben recordar que el amor es lo que realmente importa». Las palabras reverberaban en los corazones. Amor, perdón, confianza. Era el mensaje que todos necesitaban. Sin embargo, en la profundidad de su ser, Mateo sintió que algo más se estaba preparando. Había una carga en el aire, una revelación que parecía latir en su interior. «¿Qué camino es ese, pequeño?», preguntó Mateo, incapaz de contener su impaciencia. La respuesta que llevaba en su corazón quema como fuego. El niño sonrió, y en un instante la luz se intensificó, llevándose con ella la incertidumbre, pero dejando en el aire un misterio profundo. Lo diré, si están listos para escuchar. However, Mateo sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Qué sería esa verdad que se acercaba a revelarse? ¿Qué más les esperaba? La luz pareció expandirse, abrazando a cada miembro de la congregación. Mateo sintió su corazón latir con fuerza mientras miraba al niño, quien ahora parecía relucir con un brillo sobrenatural. El eco de su voz resonó en el templo, envolviendo a todos en una atmósfera de misterio y maravilla. «Para escuchar lo que tengo que decir», continuó el niño, «deben dejar a un lado el miedo y abrir su corazón. Solo así podrán ver lo que Dios quiere mostrarles». Su mirada era firme, pero su sonrisa reconfortante, como una manta suave en una noche fría. Los fieles intercambiaron miradas, preguntándose si de verdad estaban preparados para lo que vendría. Un leve murmullo surgió entre ellos, cargado de una mezcla de asombro y expectativa. Mateo sintió que sus propias dudas se desvanecían, reemplazadas por un deseo profundo de comprender esa verdad que el niño traía consigo. «¿Ustedes creen que el amor está limitado?», continuó el pequeño, con una autenticidad que no se podía ignorar. «Pero el amor de Dios es infinito.
Si lo buscan de verdad, podrán sentirlo en cada paso que den. Y el camino que les mencioné solo se encuentra cuando se atreven a mostrar amor a los demás. Así es como llegamos al lugar donde no existe el dolor. El templo se llenó de un profundo silencio reflexivo. La magnitud de sus palabras resonó en los corazones de aquellos que las escuchaban. Aquellos que alguna vez se habían sentido solos o desamparados, ahora descubrieron que tenían un seguro refugio en el amor infinito del Creador. ¿Cómo podemos hacer eso?, preguntó otra voz entre la congregación, llena de sinceridad. La pregunta flotó en el aire, como si todos sintieran el peso de la respuesta. Entregándose, reveló el niño sin titubear. Entregándose a la bondad, dejando de lado los rencores. Cuando hacen esto, despiertan algo dentro de ustedes que no pueden imaginar. La paz y el amor que sienten hacia otros les devolverá la alegría que parecían haber perdido. Mateo sintió que la verdad del niño comenzaba a cobrar vida en él, como un fuego avivándose al soplar sobre una chispa. Esa simple pero poderosa idea era un llamado a la acción. Desde lo más profundo de su ser, supo que debía seguir esa luz. Pero hay que estar preparados, siguió el niño, su voz mostrando un ligero trasfondo de seriedad. El camino no siempre será fácil. Habrá momentos de prueba. Muchos se desvían porque se olvidan de mirar los ojos de Dios en aquellos que les rodean. La presión del mensaje se sentía en el aire. La congregación se mantenía atenta, casi conteniendo la respiración. La revelación del niño se pulía y Mateo no podía evitar pensar en sus propias luchas. ¿Cómo podría extender esa mano de amor? De repente, el niño levantó su pequeña mano en un gesto que parecía mágico, iluminando el espacio a su alrededor. Siempre pueden volver a empezar. Recuerden esto, cada amor que dan, cada sonrisa que regalan es un paso hacia esa paz. Y cada paso cuenta, no subestimen el poder de su luz. Mateo cerró los ojos por un instante, dejando que esas palabras lo llenaran. Era como si las verdades celestiales resonaran en su interior, encajando como piezas de un rompecabezas que había estado buscando por tanto tiempo. Así que, si están listos, continuó el niño, díganle a Dios que están dispuestos. Su amor transformará todo lo que toquen. El murmullo de «Amén» comenzó a surgir en la congregación, un eco de aceptación y entrega que llenó el templo, uniendo a todos en un solo espíritu. Mateo sintió que una nueva chispa de fe se encendía en su interior, iluminando caminos que antes parecían obstruidos. Pero de pronto el niño miró hacia atrás frunciendo ligeramente el ceño, como si percibiera algo en la distancia. Sin embargo, advirtió, hay una sombra que aún acecha. No siempre será fácil avanzar. Las dudas y ciertos obstáculos pondrán a prueba su compromiso. Mateo sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Qué sombra era esa? ¿Qué retos tendrían que enfrentar? Las preguntas flotaban sin respuesta, dejando un aire eléctrico en el templo que prometía una continuación intrigante. ¿Estarían preparados para el desafío que se avecinaba? El templo permanecía inmóvil. La atmósfera cargada de expectación. Mateo, aún sintiendo el eco del mensaje del niño, se preguntaba qué significaban esas palabras sobre la sombra. El pequeño, con toda su inocencia, había logrado que cada persona en la congregación se sintonizara con una profunda verdad. El amor de Dios estaba al alcance de todos, y ahora también sabían que el camino no sería sencillo. Se escucharon murmullos. Algunos participantes compartían sus preocupaciones, otros intercambiaban miradas de aliento. El niño, imperturbable, parecía percibir todo, y su presencia se volvía más intensa. Recuerden, comenzó con voz suave pero firme, las pruebas son oportunidades para crecer. Mateo cerró los ojos nuevamente, intentando visualizar el camino en su mente.
¿Cómo había cargado hasta ese momento con el peso de sus propias dudas y temores? La voz del niño lo sacó de su ensoñación. A veces, el miedo nos paraliza, pero no olviden que el amor expulsa al miedo. Pregúntense, ¿qué me impide amar como Dios ama? Las palabras resonaron y se desplegaron en su interior como un cielo despejado tras una tormenta. Cuando el niño habló sobre la entrega, se dio cuenta de que estaba ansioso por abrir su corazón. Pero, ¿cómo hacerlo si los rencores del pasado todavía dolían? El niño, notando la tensión en el aire, continuó: «No se preocupen, cada paso que den hacia el amor será una victoria sobre la sombra. La clave está en la comunidad. Apóyense unos a otros y juntos podrán caminar más lejos. Permitan que su luz brille con fuerza». Inspirado por la voz del niño, Mateo miró a su alrededor en el templo. Veía rostros familiarizados, pero también otros nuevos. ¿Acaso no eran todos parte de una gran familia espiritual? Cada uno con su historia, luchas y fe. ¿Podrían juntos encontrar el amor que Dios ofrecía? En medio de estos pensamientos, el niño hizo una pausa, y la luz que lo rodeaba pareció intensificarse aún más. «Hay un poder en el perdón», dijo, su tono se tornó reflexivo. «Perdonar no solo libera a quien ha cometido el error, les libera a ustedes. Es una decisión sagrada que transforma el corazón». Las palabras vibraron en la memoria colectiva de la congregación. Vidas llenas de heridas y rencores comenzaron a entrelazarse, cada uno cargando su propio equipaje, pero ahora unidos bajo el mismo deseo: sanar. Mateo sintió que debía actuar. Fue entonces cuando una anciana en la primera fila rompió el silencio. «Yo tengo miedo», confesó con voz quiebra, sus ojos llenos de lágrimas. «Miedo de perder lo poco que me queda». El niño se acercó y le ofreció una mano. Sin vacilar, dijo: «La pérdida es un paso hacia el descubrimiento, un renacer. Abrácenlos, juntos encontraremos la luz». Mateo observó cómo la anciana, con un gesto tembloroso, tomó la mano del niño. El acto sencillo pero poderoso resonó como un canto en el pecho de todos. La congregación se sintió conectada, como un solo cuerpo, un corazón latiendo con fuerza. «Cada lágrima es una semilla de esperanza», siguió. El niño, y la luz que brillaba a su alrededor iluminaba el rostro de cada persona presente. ¿Qué pasaría si confiaran en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de ustedes? ¿Están dispuestos a dejar que su amor los guíe? Mateo sintió que la pregunta lo atravesaba. Una profunda convicción comenzó a arder en su interior. ¿Estaba él realmente listo para dejarse llevar por ese amor? La sombra que el niño había mencionado seguía ahí, una advertencia persistente, pero ahora se sentía más dispuesto a enfrentarse a lo que viniese. En ese momento, las palabras del niño parecieron cruzar un velo, trayendo un sentido de claridad. Mateo pensó en sus relaciones perdidas y los conflictos que había dejado sin resolver. ¿Podría ser que cada desafío venidero fuera otro paso hacia la paz que tanto anhelaba? Mientras reflexionaba, el niño sonrió con una luz intoxicante, como si supiera que había encendido una chispa en su corazón. Recuerden, cada día trae su propio desafío. Manténganse firmes en el amor y la luz. Pero también, pregúntense. El niño hizo una pausa, su mirada se volvió más intensa. ¿Qué sombra acecha en su camino? El templo pareció temblar con la pregunta. Mateo sintió cómo los corazones latían en unísono, como si la sombra aludida cobraba vida en sus pensamientos. Cada ser presente se sintió abrumado por la necesidad de enfrentar lo desconocido. ¿Estarían listos para lo que les aguardaba? La decisión estaba en sus manos. Pero, ¿qué harían ahora? La luz en el templo creció aún más, envolviendo a cada uno de los presentes en una atmósfera cargada de fe. Mateo, sintiendo la calidez del entorno, miró a la anciana que aún sostenía la mano del niño. Su rostro, surcado por las líneas del tiempo y el sufrimiento, parecía ahora resplandecer con una nueva esperanza.
La congregación, con sus corazones unidos, se preparaba para enfrentar la sombra. De pronto, un murmullo recorrió el aire. ¿Qué pasaría si nos atrevemos a compartir nuestra historia?, sugirió un joven de la fila trasera. Su voz, aunque temblorosa, resonó con determinación. Podríamos encontrar fuerza en las palabras del otro. Cada uno de nosotros tiene un peso que cargar, pero también el amor para compartir. Mateo sintió que esa era la clave: comenzar a abrirse, a compartir las luchas y los triunfos. Respiró hondo y con el corazón palpitando se levantó. Yo también tengo miedo, confió, sintiendo cómo sus palabras se liberaban. ¿Miedo de repetir los errores del pasado, de no ser suficiente? El niño lo miró con ternura. Solo necesitas dar el primer paso. El amor comienza en la vulnerabilidad. El joven que había hablado antes asintió. Yo perdí a alguien cercano y el dolor me ha paralizado. Pero si todos compartimos, quizás ese dolor se transforme en luz. Uno a uno comenzaron a levantarse, testimonios comenzaron a fluir. Una mujer habló sobre su lucha contra la depresión. Un hombre confesó su batalla con la adicción y un niño compartió la tristeza por la separación de sus padres. Las historias eran diferentes, pero el tema era el mismo: el anhelo por la liberación, el deseo de sanar. Mateo observaba, cautivado. Las palabras se entrelazaban, creando un tejido de apoyo y comprensión. Las sombras que antes parecían inquebrantables comenzaban a disiparse. Cada confesión traía un destello de luz al templo, mientras la comunidad se iba haciendo más fuerte. La anciana que había comenzado a compartir su miedo también se levantó nuevamente. Cuando perdemos, ganamos la oportunidad de encontrar. Dios no nos deja en la oscuridad. Siempre hay un propósito en cada paso que damos. El niño asintió feliz, como si comprendiera cada palabra. Eso es justo lo que quiero que entiendan. La luz se hace más brillante cuando la compartimos. Las miradas en el templo se llenaron de comprensión mutua. Las lágrimas que caían ya no eran solo de tristeza, sino de esperanza. Mateo sintió una oleada de paz. ¿Acaso no era eso lo que todos anhelaban? ¿Esa conexión con los demás? ¿Esa sensación de ser sostenidos por un amor más grande? El niño rompió el silencio que se había establecido. ¿Están listos para construir un puente entre sus corazones? El perdón y la conexión entre ustedes son el camino. A veces, lo más difícil es lo que trae mayor de luz a nuestras vidas. Cuando el niño habló sobre el puente, Mateo tuvo una revelación. Necesitaba aceptar su pasado, reconocer sus heridas y alimentar su fe en el futuro que Dios estaba preparando. Esa decisión comenzaba en él, pero no podía hacerlo solo. Nos necesitamos unos a otros, pensó, sintiendo un renovado sentido de comunidad. El eco de las historias compartidas se convirtió en un canto de liberación. La luz del templo, vibrante y cálida, parecía llamar a todos a dar el siguiente paso. Y en medio de esa convicción se preguntó: ¿estaré dispuesto a dejar de lado mis temores y avanzar junto a mis hermanos? El niño lo miró fijamente, como si supiera exactamente el peso de la lucha en su corazón. Dentro de la unión y el amor hallarás la respuesta, dijo suavemente. Esa afirmación hizo que Mateo sintió una verdad vibrante resonando en su ser. ¿Podría realmente dar ese paso? Pero el tiempo de decisiones se acercaba y la comunidad seguía unida, cada uno cargando sus propias sombras y a la vez sosteniéndose en la luz. El niño sonrió, como si todo estuviera justo a punto de revelarse. Algunos de ustedes están a un paso de experimentar la transformación que han estado buscando, pero pregúntense, ¿qué es lo que realmente los detiene? La tensión en el aire era palpable, y Mateo sintió que una nueva oportunidad se presentaba ante él, desafiándolo a no mirar atrás. ¿Sería capaz de permitir que esa luz lo envolviera incluso en sus momentos de mayor vulnerabilidad? La respuesta estaba comenzando a tomar forma.
La atmósfera en el templo estaba cargada de expectativa. Mateo, con el corazón palpitante, sentía que la luz se hacía más intensa, como si todo el universo estuviera conspirando para revelar algo maravilloso. El niño, con su mirada llena de comprensión, aguardaba. La transformación no solo es posible, es inevitable cuando abrazas el amor, dijo con voz suave pero firme, resonando en cada corazón presente. Mateo cerró los ojos y respiró profundo. La sombra que antes lo acechaba pareció desvanecerse y una sensación de libertad lo inundó. Mientras el niño hablaba, las palabras resonaban como un eco divino que iluminaba los rincones oscuros de su alma. Cuando abren el corazón y permiten que el amor de Dios inunde su ser, las cadenas del pasado se rompen. Hoy decidan soltar lo que ya no necesitan, exclamó el niño, y al instante un aire fresco recorrió el templo, trayendo consigo un aroma a flores que ocupaban el espacio sagrado. Los presentes comenzaron a levantarse, compartiendo sus cargas, una tras otra, como si al hacerlo estuvieran arrojando piedras de sus mochilas pesadas. Una madre confesó su angustia por la enfermedad de su hijo, y un padre habló sobre la culpa de no haber estado presente. Cada historia era un ladrillo que se desprendía, dejando un camino limpio hacia la sanación. Y en cada testimonio, Mateo vio que se formaba una red de luz, uniendo cada historia en un solo canto de fe. El niño sonrió y sus ojos emitían una luz que parecía venir del propio cielo. Este es el poder de la comunidad. Juntos son más fuertes. La luz brilla más brillante cuando se comparte entre todos. La congregación sintió cómo esa verdad resonaba en sus corazones, como un faro guiando a los perdidos hacia la esperanza. El murmullo de fe se convirtió en un clamor colectivo. ¡Amén! Queremos caminar juntos, queremos ser libres, resonaron las voces, llenando el templo con una fuerza espiritual que desbordaba. Mateo no solo estaba sintiendo la conexión a través de sus pares, se estaba entregando al llamado de Dios. La sombra que había mencionado el niño parecía disiparse y el amor brotaba de cada rincón. Con cada testimonio compartido, Mateo sintió un fuego encenderse en su interior. ¿Qué me impide amar sin ataduras?, se preguntó. La respuesta llegaba con claridad y su corazón se sentía más ligero. Era el momento de dejar ir el miedo y abrazar la vida con fe renovada. En ese instante, el niño miró a Mateo, quien sintió una conexión especial. Siempre que sientas miedo, recuerda que el amor no conoce límites. Si estás dispuesto, hoy es el día para dejar que la luz brille en tu vida. Abre tu corazón. Mateo, con lágrimas en los ojos, asintió. Finalmente, entendió que era el momento de dar ese paso hacia la luz, buscando lo mejor no solo para él, sino para su comunidad. Antes de que pudiera hablar, el niño se volvió hacia todos, y su voz se elevó con una claridad asombrosa. Ustedes son el reflejo del amor de Dios. Cuando se aman entre ustedes, no hay sombra que pueda prevalecer. Superen la duda y déjense guiar por mi luz. Con cada palabra, el niño estaba sembrando esperanza en cada corazón, nutriendo un jardín de fe. La congregación, ahora unida en un solo espíritu, comenzó a levantar sus manos hacia el cielo. «Aguántanos, Señor, queremos ser tus instrumentos para propagar amor», clamaron al unísono. Y en ese momento, un manto de paz descendió sobre ellos, como un bálsamo curativo que sanaba las heridas más profundas. Mateo sintió una oleada de gratitud, y entre lágrimas de alegría, supo que toda la angustia había sido parte de un viaje hacia esta manifestación. Se dio cuenta de que eran necesarios esos momentos de oscuridad para hallar la luz en el alma. La comunidad se había vuelto fuerte, unida en amor, y eso era el milagro que habían estado esperando. El niño, con un brillo en sus ojos, concluyó: «Recuerden, cada acto de amor que realicen multiplicará la luz en el mundo. Cada sonrisa, cada abrazo,
Cada palabra de aliento es un paso hacia el cielo. Los corazones estaban renovados y con una fuerza invencible la congregación se comprometió a vivir como un solo cuerpo, extendiendo la luz que había tomado la forma de amor entre ellos. Finalmente, la noche llegó a su fin, pero el momento se convirtió en un testimonio duradero. Mateo, junto a su comunidad, salió del templo, sintiendo que nuevos caminos se abrían ante ellos. La luz brillaba en sus corazones, y cada paso los acercaba a la manifestación del amor divino. Hoy, al mirar hacia atrás, sabían que no solo estaban conservando su fe, sino que estaban llamados a ser faros de esperanza. Habían aprendido que el amor es la respuesta a la sombra, un regalo que debían compartir con el mundo. Así, en la comunidad de San Juan Bautista, la fe renace cada día, recordándoles que con amor se pueden sobrepasar hasta las sombras más oscuras. Así concluía esta historia de fe, pero un nuevo capítulo apenas comenzaba. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más corazones sean alcanzados. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Comenta tus reacciones y testimonios y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal.